Nuevamente, amada iglesia, reciban un saludo fraternal. El Señor les continúe bendiciendo y el Espíritu de Dios nos guíe en el día de hoy a inclinar nuestras mentes y nuestros corazones a escuchar con diligencia la palabra del Señor. Como bien lo anunció el director de culto, el título del sermón es El retorno de Cristo. Y observaron cómo en la lectura al unísono leímos desde el versículo 13 del capítulo 4 hasta el versículo 11 del capítulo 5, pero la predicación va a estar dirigida exclusivamente de los versículos 13 al 18 del capítulo 4. ¿Por qué leímos parte del 5? Porque también en el capítulo 5 nos habla acerca de la segunda venida de Cristo, o sea, se extiende hasta todo el capítulo 5, hasta el versículo 11. A manera de introducción podemos decir lo siguiente, hermanos. La iglesia de todos los tiempos ha aguardado con gran expectativa el prometido retorno de Cristo. Así como su primera venida aseguró nuestra redención, su segunda venida es la bendita esperanza de la iglesia para la plena consumación de su reino. El término que el Nuevo Testamento usa con frecuencia para señalar el retorno de Cristo es parusía. La parusía se refiere a la aparición, a la manifestación o a la venida de Cristo Jesús en gloria al final de los tiempos. Y se refiere a la expectativa que tiene la iglesia en cuanto a la segunda venida prometida, o como también hemos oído muchas veces, a su segundo advenimiento. La Biblia enseña que la venida de Jesús será tanto corporal como visible. Aunque su venida será con poder, incluirá más que una manifestación de su poder, incluirá su misma persona. Su venida no será secreta ni invisible. Su aparición estará acompañada de nubes de gloria, así como fue su partida en la ascensión. Habrá una gran algarabía celestial, habrá mucho ruido celestial, hermanos, acompañada con la voz de un arcángel. Y en la venida de Cristo, la iglesia experimentará un arrebatamiento, que será el ser levantada en el aire para encontrarse con Cristo cuando venga. El rapto no será ningún secreto, sino que será al descubierto y evidente. Su propósito no es llevarse a los escogidos de la tierra por un tiempo hasta que Cristo regrese para una segunda venida, que se convertiría en una tercera venida. El propósito del rapto es hacer posible que los santos se reúnan con Jesús en el aire cuando Él regrese y así formar parte de su comitiva durante su descenso triunfal desde el cielo. Hermanos, su venida de esta manera estará acompañada por tres aspectos primordiales y también por muchos eventos concomitantes: la resurrección general, el juicio final y el fin del mundo. Como aplicación para nuestras vidas, hemos de decir que todo creyente y todo cristiano de cada generación está llamado a permanecer alerta a la parusía, para que su venida no sea una sorpresa para nosotros, como la de un ladrón inesperado por la noche. También se nos insta a recordar esta maravillosa manifestación futura como un estímulo para nuestros afanes actuales. Nadie sabe ni el día ni la hora de la venida de Cristo. Muchos han tratado de calcularlo solamente para sentirse avergonzados al no hacerse realidad sus predicciones falsas y específicas. El llamado de las Escrituras es a permanecer vigilantes. Tenemos que estar atentos a las señales de su cercanía, aunque Cristo ha tardado por siglos, lo que ha causado que muchos mengüen en sus esperanzas, pero para nosotros cada día que pasa significa que cada día nos acerca más a su esperado retorno. Ahora bien, al revisar la estructura de todo el capítulo 4 y capítulo 5, observemos que hay unas instrucciones muy claras
que se pueden como agrupar en 3 temas esenciales. El primero sería la ética, que la vimos hace 8 días con respecto a lo que era la moralidad sexual y el amor fraternal, desde los versículos 1 hasta el 12. Ahora entramos en una segunda estructura y que nos habla de la escatología. Y el término escatología, que son las cosas que han de suceder, está mencionado desde el capítulo 4, versículo 13 hasta el capítulo 5, versículo 11. Por eso la lectura que hicimos. Pero a su vez, esta porción nos habla de 2 cosas: de los que durmieron o los que han muerto en el Señor, de los versículos 13 al 18, y del día del Señor, de los versículos 5 al 11, del capítulo 5, perdón, del versículo 1 al 11. Pero en general toda esta estructura nos habla del retorno de Cristo, o, como lo dicen en nuestras Biblias, de la venida del Señor. Luego, de los versículos 12 al 22 del capítulo 5, claramente nos expresa lo que es la vida congregacional. Y la carta cierra con una oración, con unos encargos y con muchas bendiciones, de los versículos 23 al 28 del capítulo 5. Hermanos, vale la pena recordar que cuando comenzamos a predicar la primera carta a los tesalonicenses, mencionamos que ella tenía el propósito de animar a los creyentes con la esperanza del regreso de Cristo para poder soportar el sufrimiento que estaba siendo causado por las graves persecuciones que estaba recibiendo la iglesia de Tesalónica. Bien, ya entrando en el tema versículo por versículo, vamos a hacer un diagnóstico grupal de los versículos 13 al 18, que en resumen podríamos decir que es el consuelo de saber que todo creyente tiene derecho a estar con los santos que han muerto, los cuales están seguros con Cristo en su muerte y serán honrados por Él cuando venga por segunda vez. Es decir, aquí el apóstol Pablo revela cómo serán los cristianos que han muerto cuando Cristo regrese. En esta porción, por ejemplo, del versículo 13, que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Encontramos 4 palabras muy claves. 1, ignorar. 2, el dormir, que tiene que ver con los que han muerto en el Señor. 3, habla de tristeza. Y 4, habla de desesperanza. Cuando habla de ignoréis, no ignoréis significa que por falta de conocimiento o por ingenuidad respecto a los que habían muerto o a los que duermen en Cristo, con el propósito de que no sintieran tristeza profunda por ellos, porque había una esperanza cuando Cristo retornara. Era el propósito del apóstol en este primer versículo, sacar a los tesalonicenses de esa situación de tristeza por los que habían muerto en Cristo de su época y la tristeza que les había causado, pero que no llegaran a una desesperanza. Y por eso en este versículo podemos deducir varias cosas. Primero, la tristeza por ignorancia. ¿En qué se basaba el apóstol para decir eso? En que había ignorancia con respecto a los que habían muerto en el Señor. Usted imagínese la escena: viene grave persecución sobre la iglesia de los tesalonicenses, y al haber esa gran persecución, muchos entregaron sus vidas por causa de Cristo. Y esto, por supuesto, tuvo que haber generado una reacción en las emociones, en la mente y en el corazón de los tesalonicenses. Tal vez dentro de los que partieron a la presencia del Señor podían haber muchos de sus familiares más cercanos, pero muchos de los hermanos de la fe. Entonces el apóstol Pablo quiere llevar un consuelo. Mire que al hablar de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo, por supuesto es un tema escatológico importante para la iglesia, pero aquí en un principio el apóstol lo está guiando es para consolar a la iglesia de Tesalónica y por supuesto con la aplicación para nuestros días. Había entonces una ignorancia con respecto a los que habían muerto en el Señor. Y es muy probable que los creyentes tesalónicos se preguntaran: ¿y qué pasa con los que han creído en Cristo en vida? Que es una pregunta que también muchas veces nos las hacen a nosotros
personas que no son creyentes, pero que quieren saber qué opinamos nosotros acerca de la vida eterna. Porque muchos saben que, o creen que no hay para ellos vida eterna, no porque no la haya, sino porque ellos no creen que la haya. ¿Por qué razón? Porque también tengamos en cuenta que la iglesia de Tesalónica había sido impactada en su cultura, no como iglesia, pero las costumbres de ellos, por el pensamiento o la filosofía griega, y después por la filosofía romana, y esto había influido en el pensamiento de muchos frente a la muerte. Porque ese mundo grecorromano de la época del apóstol Pablo, en su tiempo, era un mundo sin esperanza. ¿Por qué decimos eso? Porque de acuerdo a sus propias filosofías, para ellos no existía futuro alguno para el cuerpo y una total incertidumbre para el alma. En la filosofía y religiosidad pagana de ese tiempo, todo finalizaba con el rito funerario. El más allá era simplemente un conjunto de especulaciones filosóficas. Los epicúreos, que eran un grupo especializado en filosofía griega, decían lo siguiente, y miren esta aplicación filosófica de ellos, y no nos extraña porque hoy día tanta gente la aplica. Decían los epicúreos: mientras vivamos, la muerte no existe para nosotros, pero cuando la muerte aparece, entonces nosotros ya no existimos. Qué tremendo, ¿no? En un cierto sentido, es lo que los filósofos modernos como Jean-Paul Sartre han expresado. Este filósofo francés que creó la moda de la generación del ahora mismo, estaba diciendo lo mismo que el apóstol Pablo advirtió hace 2000 años: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y la generación del ahora mismo es: disfrute de su vida hoy, dele rienda suelta a sus placeres, haga todo lo que el mundo le ofrezca, porque mañana usted se muere y ahí terminó absolutamente todo. Y ese impacto filosófico creo que ha afectado no solamente a las sociedades en general, sino lamentablemente a la misma iglesia cristiana. Mientras vivamos, la muerte no existe para nosotros, y cuando la muerte aparezca, entonces nosotros ya no existimos. Esa ignorancia los llevaba a la tristeza y aún así también a la desesperanza, porque si el apóstol Pablo lo está mencionando aquí, es porque estaba ocurriendo en la iglesia de Tesalónica esos efectos. Y el apóstol, por supuesto, de la sabiduría que Dios le había otorgado y por el amor tan profundo por su iglesia en Tesalónica, pues les quería advertir y ayudar cómo no caer en esa desesperanza. Porque según el texto, esta ignorancia era con respecto a la doctrina de la muerte o del dormir, en desesperanza, porque, como lo dijimos en un principio, no tenían ningún futuro para el cuerpo, ninguna esperanza para el cuerpo y una incertidumbre total para el alma, llevándolos a concluir que con la muerte todo terminaba. Y si algo caracteriza el caminar de nosotros los creyentes en Cristo, es precisamente ¿qué? La esperanza, mis hermanos. De hecho, no negamos nunca el dolor. La muerte siempre producirá su dolor. La muerte tiene su aguijón que el Señor derrotó en la cruz, pero que se sigue experimentando dolor, claro. Pero cuando muere un creyente, ¿qué es lo que decimos nosotros? Tenemos dolor, pero un dolor con esperanza, porque sabemos que si fue un buen creyente, está gozando de la presencia del Señor. Lo que caracteriza el caminar del creyente es precisamente la esperanza. ¿En qué? En la gloria venidera. Recordemos lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 24 en su primera parte: porque en esperanza fuimos salvos. Qué hermoso, porque en esperanza. Pero no habla de cualquier esperanza, habla de la esperanza. Y la esperanza es la salvación, la eterna, la vida eterna. Por eso dice: en esperanza fuimos salvos. Y Romanos 12:12 dice: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Pero lo primero que coloca es: gozaos en la esperanza.
pero no niega que tengamos sufrimientos en la tribulación, pero que seamos constantes en la oración, apuntando siempre a que fuimos salvos en esa esperanza en Cristo Jesús. Y para ampliar más aún el tema de la esperanza, en Romanos 15:4 se nos dice lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿En dónde la hallamos entonces, hermanos? En Cristo Jesús, por supuesto. Pero ¿en dónde la hallamos? ¿En dónde la podemos consultar? ¿En dónde la podemos meditar? En la palabra de Dios. No cesamos en esta iglesia de predicar la importancia vital, total que tiene la palabra de Dios para la vida del creyente. Por esto, ante la muerte de un hijo de Dios, el creyente sí tiene esperanza. Los dolientes no quedan en incertidumbre ni en una extrema tristeza irremediable. Es un dolor, sí, pero con esperanza. ¿Por qué? Porque hemos creído en la certeza de las palabras de Cristo anunciadas con respecto al final o el fin de cada hijo de Dios. La otra palabra clave que vimos es la palabra duerme. Y esta es una metáfora común para la muerte, tanto entre los paganos como para los judíos y los cristianos. La palabra dormir no es exclusiva del uso cristiano. Sabemos que en muchas sectas religiosas usan la palabra dormir, pero se refieren como a un estado de inconsciencia. No, el creyente nunca pierde su conciencia. Recordemos que el cuerpo muere, pero el alma del creyente está en la presencia de Dios y allá tienen su conciencia. ¿Cómo lo sabemos? Por varias porciones de la Escritura. Por la parábola del rico y Lázaro es un buen ejemplo de ello. El rico fue sepultado y fue al abismo o a la cima con S, mientras que Lázaro, el mendigo, estaba en la cima con C, en la presencia de Abraham. Y eso nos indica que nunca se pierde la conciencia, porque el hombre rico que murió, ¿qué decía? Padre Abraham, deja que Lázaro vaya a mi familia, no quiero que mis 5 hermanos que tengo allá padezcan lo que yo estoy padeciendo. Eso se llama conciencia. Y Apocalipsis nos dice que el apóstol Juan vio las almas de los decapitados, vio millares de almas en el cielo decir: Señor, Señor, ¿hasta cuándo vengarás nuestra sangre? O sea, el cristiano nunca pierde la conciencia. Hay doctrinas que dicen lo contrario, que es falso, que el dormir es entrar en un estado de inconsciencia, y no es así. Por lo tanto, esa metáfora aplica, y la han aplicado inclusive hasta los paganos. Y es en esta porción que esta palabra por alguna razón se repite 3 veces. Observen, versículo 13, dice: hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Dios Jesús a los que durmieron en él. Y nuevamente la repite en el versículo 15, o sea, la repite consecutivamente en 3 versículos. Dice que no precederemos a los que durmieron. Luego, aquí hay un significado muy importante, porque en la metodología hebrea o en la pedagogía judía, la repetición era algo importante. Por eso el Señor Jesús decía frecuentemente: de cierto les digo, en verdad lo digo, porque la repetición era muy pedagógica en sus enseñanzas. Pero ya para los creyentes, vamos al versículo 14, que dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Este texto nos enseña que la muerte de los piadosos es como el dormir, porque sus cuerpos esperan la resurrección, mientras que sus almas están bien en la presencia de Cristo. En la segunda venida de Cristo Jesús, los muertos en Cristo recibirán sus cuerpos en un estado renovado y glorificado. Acompáñenme por un momento a 1 Corintios 15, que allí se hace una descripción muy importante
al respecto de esto, mis hermanos. Primera de Corintios 15, de los versículos 42 al 44. Leo para ustedes, dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y veamos lo que dice de los versículos 51 al 57. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y notan que vuelvo a usar el término dormiremos. Seremos transformados ¿cómo? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en un pestañear. ¿Cuándo? A la final trompeta, o al toque final de la trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una descripción muy clara nos da el apóstol Pablo en Corintios acerca de cómo va a ser la resurrección de nuestros cuerpos y en qué estado vamos a ser resucitados. Entonces, esta garantía de lo que los creyentes experimentarán, ¿quién es? El mismo Cristo. Él es la garantía. ¿Por qué? Porque Cristo mismo murió y resucitó. Por eso el apóstol Pablo dice también en la carta a los Corintios que si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra esperanza, vana es nuestra fe, en vano hemos creído si el Señor no hubiese resucitado. O sea que el mismo Cristo es el sello de garantía para todo creyente de que así va a ser su final. Y eso aseguraba un buen destino a aquellos que habían muerto en el Señor. Y ese era el mensaje que Pablo les estaba transmitiendo a los tesalonicenses. Y aquí también tenemos aplicaciones para nosotros, hermanos. ¿Crees tú que Cristo resucitó? ¿Crees que Dios le levantó de los muertos con su poder? ¿Crees que seremos resucitados en cuerpo y alma como Cristo? Y la respuesta a ello va a determinar si tu fe es verdadera o no, si tu esperanza es bíblica o no. Porque si no crees en la resurrección de Cristo, si no crees que Dios le levantó de los muertos, si no crees en una resurrección de cuerpo y alma, entonces no has creído el Evangelio. Porque entonces vana es la esperanza y vana es la fe. Si los tesalonicenses habían creído lo más, y si nosotros creemos en eso más todavía, entonces cualquier duda con respecto a nuestro destino y nuestro futuro es infundada si no creemos en la resurrección de Cristo. Es su muerte y su resurrección lo que abrió todo este camino para que tú y yo podamos morar en los cielos por toda la eternidad. Y no solo los que hemos creído en Cristo después de su resurrección, sino los que creyeron en Él por fe en la obra que Él vendría a ejecutar. Me refiero, en ese mismo Cristo creyeron a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, porque todos ellos creyeron las profecías y el cumplimiento de las profecías en Cristo Jesús. Por eso Cristo dice a los fariseos: Abraham se gozaría de ver este día. ¿Cómo? No tiene ni 50 años y dices que has visto a Abraham. ¿Y cuál fue su respuesta? De cierto les digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Y ya sabemos lo que significa yo soy, ¿no? Yo soy el que soy, el nombre de Dios.
Hermanos, la muerte no va a hacer difícil que todos los hijos de Dios nos encontremos con nuestro Señor. Para Él la muerte no es un impedimento ni es una traba. Para nosotros la muerte sí es un impedimento, pero para el Señor Dios no. El mismo poder que actuará en unos para transformarnos en un abrir y cerrar de ojos, ese mismo poder levantará a los muertos en Cristo y les revestirá de cuerpos inmortales. La muerte es un impedimento para nuestro obrar, pero no para el obrar de Dios. En este punto, quiero compartirles una historia verídica que ha sido narrada por varios hermanos, por varios teólogos. Tuve el privilegio de consultar varios preciosos hermanos que aportaron mucho al tema, sobre todo en la parte escatológica, a Sam Waldron, con su libro que ha sido muy bien leído y estudiado con respecto a lo que es el final de los tiempos, o la Biblia y el futuro, del autor Anthony Hockeman, y de otros siervos de Dios que, basados en la palabra del Señor, en las Biblias de estudio, que consideramos que son las traducciones más fieles y las interpretaciones más fieles, y por supuesto la oración y por la guía del Espíritu, podemos compartir aún datos extrabíblicos de siervos de Dios. La historia ha comprobado de manera verídica que los cristianos que vivieron entre los años 100 y 300, o sea, el siglo I y el tercer siglo, sufrieron de muy crueles persecuciones. Ustedes también lo han escuchado. Cuando uno estudia historia de la iglesia se da cuenta que fueron 300 años de una persecución inmisericordia. Cristianos quemados, decapitados, torturados, encarcelados, en fin. Y una de las persecuciones más fuertes, aparte de la que hizo Nerón, hablamos del siglo I, del año 100, la desató un emperador muy cruel llamado, aquí se me perdió el nombre, el emperador romano Decio. Este emperador desató una persecución contra los cristianos porque ellos no quisieron obedecer los edictos del César, que obligaba a toda persona que habitaba en el Imperio Romano a adorar al emperador y a acogerse al culto idolátrico. Quiero que usted se imagine esta escena porque fue real como la describen los historiadores. Usted está en su casa con su familia y de repente viene un grupo de romanos cargando la estatua del César, así en un hombro, así como vemos en las procesiones religiosas, cargando la estatua del César. Golpean a su casa y le dicen: salga usted y toda su familia, arrodíllense ante el César y adoren al César. Y si no, los arrestaban. Y muchos fueron decapitados por resistirse a adorar al César. También les conté que hace unos años un siervo de Dios más de nuestra época, del siglo XX, Richard Umbra, torturado por Cristo durante 14 años, vivió escenas parecidas a esta. Entonces, ¿qué hacían los creyentes? Tenían que comprar certificados. Muchos compraban certificados de que tenían ya la aprobación de que habían adorado al César, aunque no lo hubieran hecho. Pero otros más valientes decían que no. Ahora imagínense el conflicto para las iglesias cristianas de esa época. Los que negaron al Señor y compraron certificados, volvían y se congregaban con las viudas de los que no habían negado al Señor. ¿Se imagina el conflicto para la iglesia? Entonces llegó un punto en que los pastores de esas iglesias tuvieron que decir: en una próxima persecución, ustedes, los que negaron al Señor, son los primeros que tienen que salir. Si no es así, no pueden estar aquí en la iglesia. Y con toda razón. Si dieron la vida por la iglesia y dejaron viudas y huérfanos por amor al Señor, ¿por qué iban a soportar tan fácilmente que los que negaron al Señor volvieran a congregarse como si nada hubiera pasado? No, hasta ese punto llegó la persecución. Ahora, muchos de ellos, por supuesto, corrigieron el camino. Muchos de ellos se arrepintieron de haber negado al Señor, se arrepintieron de haber adquirido certificados de una manera no legítima y restauraron su comunión con Dios y con la iglesia. Pero al momento de la siguiente persecución tenían que ser los primeros en ponerle el pecho a la situación.
Para no ir más lejos, esto hizo que los cristianos tuviesen que reunirse en lo que ustedes han escuchado hablar de las famosas catacumbas, o lugares en cuevas secretas que tenían pasadizos secretos donde de manera subterránea se reunían allí los cristianos, y estas cavernas, estas cuevas acogieron una buena parte de la iglesia de esa época, con un solo propósito: mantener su fe en Cristo intacta. Y se reunían para adorar a Dios, para orar, muchas veces en silencio o a voz muy baja, a veces inclusive en la misma oscuridad, porque el prender antorchas podía hacer que la luz iluminara las rocas y fueran detectados por los enemigos. Pero se cuenta que por ese tiempo hubo un soldado romano llamado Marcelo, que había adoptado la fe cristiana, y por su creencia en Cristo, siendo soldado romano, igual tuvo que ir a vivir a las catacumbas, y allí conoció a un pastor llamado Honorio. Honorio llevó a este joven soldado creyente en Cristo a hacer un recorrido internándose por las catacumbas, como todos los perseguidos, y quedó asombrado al ver los estrechos pasillos. Pero ¿qué fue lo que le asombró a este hombre, a Marcelo? Que vio en las paredes de las cuevas que también habían servido de improvisados sepulcros de los cristianos martirizados en el Coliseo, y también muchas manifestaciones que se escriben en las tumbas o en esas criptas, escritas en las paredes de esas cuevas. Él quedó asombrado al ver muchos testimonios de cristianos que fueron martirizados o que murieron por las pestes que se ocasionaba el hacinamiento dentro de esas cavernas, porque muchas veces muchos de ellos duraron muchos años sin siquiera ver la luz del sol. Entonces morían por pestes. ¿Cuál es el punto? Que hablábamos ahora acerca del versículo 14 de la epístola. Lo que les quiero compartir son las inscripciones que se encontraron allí. Recordemos que los filósofos griegos y romanos decían que no había esperanza y que tenían una incertidumbre completa con respecto al futuro del alma. Por eso decían que no había esperanza. Y este soldado romano conoció las tumbas romanas, el lujo de las tumbas romanas y las inscripciones de las tumbas romanas, y también este hombre estaba empezando a conocer las inscripciones de los sepulcros de los cristianos, y encontró lo siguiente. Marcelo quedó pasmado al ver el contraste entre las tumbas romanas muy lujosas en la superficie, pero llenas de incertidumbre con respecto a lo que vendría después de la muerte, y los modestos sepulcros con inscripciones llenas de esperanza que reflejan la esperanza del cristiano cuando muere. He aquí algunas que vamos a leer, abro comillas. El lugar de sueño de Elpis. Otra. Sotico yace aquí durmiendo. Acelo duerme en Cristo. Vidalia en la paz de Cristo. Nicéforo, un alma dulce en el lugar de refrigerio. Cecilio, el esposo a Cecilia Placinda. Dice así: mi esposa de excelente memoria, con quien viví 10 años sin ninguna querella en Cristo Jesús, hizo de Dios Salvador. Otro, consagrado a Cristo, el Dios Supremo. Otra inscripción: Vitali, enterrada en Shabbat, tenía 25 años y 8 meses de edad. Vivió con su esposo 10 años y 30 días. En Cristo, el primero y el último. Otro testimonio: en Cristo, Alejandro no está muerto, sino que vive más allá de las estrellas, y su cuerpo reposa en esta tumba. Él rindió su vida bajo el emperador Antonino, fue sacado para ser ejecutado. Y mire cómo concluye el autor de estos textos que capturó. Oh, tiempos tristes aquellos en los cuales aún entre los ritos y oraciones sagradas, ni aún en las cavernas podíamos estar seguros. Al fin ellos brillan en el cielo. Esto me hace acordar
de una vez que prediqué acerca de cómo termina un hombre perverso y cómo termina un hombre creyente. El apóstol Pablo terminó diciendo: por lo cual me espera mi galardón, la corona de vida. Y yo les narraba a ustedes aquí las últimas palabras que dijo este líder de la Unión Soviética, Vladimir Ilich Lenin. ¿Saben cómo finalizó esos días? Merezco ser ahorcado en una horca hedionda, porque derramé tanta sangre que si hubiera puesto cuidado a Francisco de Asís, hubiera conquistado Europa sin derramar tanta sangre, pero ya es demasiado tarde para mí. Debo morir en una horca hedionda. ¿Qué diferencia las palabras de este hombre, un dictador sanguinario, con las palabras del apóstol Pablo? He acabado mi carrera con gozo, por lo demás me espera la corona de vida. Y este fue el testimonio de estos cristianos. ¿Será el nuestro algún día, hermanos? ¿Estaríamos dispuestos a ello? Continuemos, verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Hermanos, en la venida del Señor, los creyentes que están dormidos no estarán en desventaja en comparación con aquellos que hayan o que estén vivos. No hay ninguna desventaja, por el contrario, tienen el privilegio de ser llevados primero. Los vivos no irán a la gloria antes que aquellos que han experimentado la muerte. Y esto el apóstol y sus colaboradores lo dicen con plena autoridad, no en suposiciones, no en imaginaciones, sino basados en la palabra del Señor, porque claramente dice: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, es decir, con autoridad bíblica, con autoridad apostólica, con la autoridad de Cristo, como si el mismo Cristo estuviera hablando esas palabras. Y esta aseveración autoritativa del apóstol podría obedecer al hecho de que los judíos de esa época, escuchen esto, en una obra judía de esa época del siglo II después de Cristo, un libro apócrifo llamado Segunda de Esdras, en su capítulo 13, versículos del 14 al 24, escribieron lo siguiente sobre la muerte. Ellos dijeron lo siguiente: enseñan que aquellos que sobrevivirán hasta la venida del glorioso Mesías son más bendecidos que aquellos que hayan muerto antes. Algunos de los tesalonicenses posiblemente pudieron haber escuchado este error doctrinal, comenzando porque era de un libro apócrifo y no era de la época de Esdras, pero así lo bautizaron. Y el apóstol Pablo le asegura a los tesalonicenses que, por el contrario, ambos grupos, tanto los que dormían como los que estaban vivos, si el Señor llegara en ese momento, estarían en igualdad de condiciones. Eso está claramente expresado en 1 Corintios 15. Vamos nuevamente allá un momento. 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y en un abrir y cerrar de ojos. Verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermanos, el regreso de Cristo será sobrenatural, será público, será temible y será visible. No es un acontecimiento silencioso o tranquilo. El descenso de Cristo con voz de mando de arcángel y trompeta de Dios ha sido incluso llamado el versículo más ruidoso de la Biblia. Lo que nos presenta el apóstol por revelación de Cristo es que su venida no será simbólica o un aspecto solamente muy espiritual o meramente espiritual o de algo lejano, no.
El día que aparezca por segunda vez, su voz será la de un capitán que convoca a su ejército. Su voz será mucho más fuerte y más directa que la que levantó a Lázaro de los muertos. No quedará duda de su aparición y cada rincón de su creación oirá el estruendo de su voz. Y lo que habla de la voz de arcángel se puede interpretar como que la voz de Cristo es poderosa, o que un arcángel que esté al lado suyo hablará anunciando la venida de Cristo y dando voces muy fuertes, pero el punto en sí es el mismo. Ya sea que Cristo sea el que habla o un arcángel, lo que dice es que es una voz muy potente. Y sin duda que la referencia a la trompeta de Dios, el día en que su pueblo se encuentre con Él, tiene un trasfondo antiguo testamentario. Usted imagínese la escena que acabamos de leer en Tesalonicenses. Ahora quiero que vayamos y la comparemos con un texto. Ya leímos 1 Corintios 15:52, que dice que los muertos resucitan primero y nosotros somos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero también quiero que comparemos ese evento para que usted observe la unidad escritural con Éxodo capítulo 19, versículos 10 y 11. Versículos 10 y 11, dice así: Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Recordemos, hermanos, que el Antiguo Testamento todo apunta a Cristo. Aquí estamos viendo el tipo de Cristo en el monte Sinaí y por supuesto en Moisés como tipo de Cristo. Aquí en el monte Sinaí dice que el Señor Jehová descenderá ante todos los del pueblo, y Cristo descenderá ante todo el mundo. Entonces, esta es una profecía, y en un cierto sentido es un tipo claro de lo que va a acontecer cuando Cristo venga. Y habla de que al tercer día el Señor vendrá, que también hace una analogía muy clara a que al tercer día el Señor resucitó, y también hace una señal que dijo Cristo, que la única señal que los judíos tendrían sería la señal de Jonás, que estuvo en el vientre del gran pez también 3 días. Ahora miremos lo que dicen los versículos del 16 al 19 de ese mismo capítulo. O sea que ya pasaron los 3 días. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y escuchen esto: el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¿Sí notan la similitud de las dos escenas? Compare lo del monte Sinaí con lo que estamos narrando en 1 Tesalonicenses capítulo 4, de los versículos 13 al 18. Continuemos, hermanos. El Señor ordena que el pueblo se prepare, pues el Señor descendería en el Sinaí. Ahora miremos lo que pasó 3 días después de la purificación. Que quiero que ustedes noten el parecido, que observen cómo la Biblia es un solo lenguaje, es un solo cordón, un hilo conductor que nos lleva todo a Cristo. Toda la Sagrada Escritura está centrada en Cristo Jesús. Después de un tiempo de preparación, un muy grande estruendo de relámpagos y truenos anunciaban que el Señor estaba viniendo, y allí está el sonido de bocina anunciando lo mismo. Esa trompeta señalará hacia la llegada de Cristo,
y el fin de esta era. Ese gran estruendo señalará también que Cristo viene a juzgar. Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ya vimos que en los versículos 15, la parte B del versículo 15, que dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El 16 en la parte B dice que descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. En el 17 nos muestra un cuadro espectacular. Dice: el Señor viene bajando del cielo a la tierra. Los muertos en Él vienen con Cristo, pero mientras descienden, reciben sus cuerpos primero y quedan suspendidos en el aire esperando al resto de la familia de Dios. De los que estén o estemos vivos para el momento de la segunda venida, dice la palabra que seremos arrebatados mientras en un abrir y cerrar de ojos somos transformados, y en el aire nos encontraremos con nuestros hermanos y todos con el Señor. Así todo hijo de Dios está incluido. Observen esto: todo hijo de Dios está incluido en la recepción que le vamos a hacer al Señor, y conforme a la voluntad de Él es que lo recibamos aquí en la tierra, no, que lo recibamos en las nubes, en el aire. Ninguno quedará excluido de la resurrección para encontrarse con su Señor. Esto nada se parece a la incertidumbre pagana. Hermanos, aquí hay un Salvador que públicamente atraerá a su pueblo a sí mismo con poder y gloria. Nada va a ser ni secreto ni oculto. Y yo sé que muchos de ustedes y yo también mismo fuimos enseñados de una manera distinta, no bíblica, más bien de carácter emocional. Pero aquí la Escritura es muy clara en cómo describe ese evento. Todo hijo de Dios estará presente en esa reunión aérea. Y la idea de tal reunión en el aire es que nosotros allí recibamos al Señor. Y note que la idea es la de una recepción aérea. No dice que el Señor nos recibe a nosotros, Él nos arrebata, pero para que nosotros lo recibamos a Él. Y mientras ocurre eso, los muertos en Cristo resucitan primero, sus cuerpos son resucitados de los muertos, y los que están vivos son transformados en un abrir y cerrar de ojos en cuerpos celestiales. Ahora, esta palabra recibir, entre comillas, es una palabra comúnmente usada en conexión con la bienvenida oficial que se le hace a algún dignatario que está llegando recientemente. Ya lo hemos mirado, por ejemplo, en lo que pasa, ¿no? Cuando llega un presidente a visitar a otro presidente en otro país, pues lo reciben con honores militares, le hacen su callejón del honor, o los reyes o las reinas, o aún hasta las selecciones de fútbol, ¿no? Se los despide con protocolo y bueno, con una cantidad de reconocimientos. Eso significa recibir a un invitado. Y eso es importante decirlo a causa de que muchos piensan que el Señor se encontrará con los suyos para regresarse al cielo por 7 años más. Y luego para volver nuevamente con esos que se llevó para recoger a otros más. No, aquí dice claramente que todos, que los que duermen serán resucitados y que los que estamos vivos seremos arrebatados y que todos seremos testigos de la segunda venida de Cristo en un solo acontecimiento. Más bien, la iglesia toda le recibe en su descenso a esta tierra. Y otro punto a resaltar es que no solo es una recepción, sino que esta reunión aérea será el comienzo de una frase maravillosa. ¿Cómo unimos todo esto? ¿Cómo podemos decir que todo esto que estamos describiendo es así? Primero porque lo dice la palabra de Dios, pero quiero que esté atento a lo que dice el versículo 17, sobre todo en la parte B, pero vamos a leerlo todo. Dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados ¿cómo? Juntamente con Él, en las nubes, para recibir al Señor
en el aire, ¿sí? Pero la frase clave que cierra todo lo que hemos expresado es la porción que sigue. Y así estaremos, ¿cuándo? Siempre. ¿Con quién? Con el Señor. No dice, no, estaremos temporalmente, luego Él vendrá por tercera vez. No, aquí estaremos todos siempre. Esa es la frase clave que cierra esta porción. Esa es la frase que nos da esa esperanza de que estaremos siempre con el Señor. Saber que después de esa recepción estaremos eternamente con Él. Esa, mis hermanos, es nuestra esperanza. Y estaremos con Él siempre en cuerpo y alma. Poderle ver, poder estar siempre con Él. No, ya no habrá más despedidas. Ya no habrá más oraciones de súplica y ruego. Ya no habrá más esperas. No habrá esperas largas. Ya no habrá más tristeza. No habrá más decepciones. Todo será gozoso porque el Señor Jesucristo nos abraza alrededor de su pueblo. Él extiende sus brazos abrazando a su pueblo y su pueblo extiende los brazos abrazando al Señor. Y así simultáneamente se va descendiendo con toda su iglesia, con los que resucitaron de los muertos y los que fueron transformados, descendiendo a la tierra para aplicar el juicio. Pero aquí hay una situación que quiero que la iglesia contemple. Esto se lo leí a un precioso siervo que me parece que la descripción que hizo fue muy adecuada y a mí me trajo mucha paz el leer la manera como él expresa esta porción. Y él hace esta reflexión que les quiero compartir. ¿Qué se sentirá ver todo esto desde la tierra? Y no desde las nubes. ¿Se imaginan lo que sentirá la gente que está en la tierra viendo cómo el Señor se lleva a su iglesia, pero viene a descender con su iglesia completa? Ver a Cristo abrazando a su pueblo en el aire y ellos a Él. Ese gran estruendo y trompeta que para ellos es de triunfo y gozo, para los que están en la tierra será de dolor, de terror y de angustia. Y para los que están viendo a Cristo descender, va a ser la primera vez que lo van a ver. Y para el creyente, habrá muchos creyentes como nosotros que lo veremos por primera vez, porque vemos que Pablo, Pedro, ellos tuvieron el privilegio de verlo. Nosotros lo veremos por primera vez cuando Él venga en su nube por nosotros. Pero para los espectadores terrenales, al ver ese evento, eso es de miedo y de terror. Saber que si no estoy en el aire es solo el principio de dolores, como de ellos, como también el principio de bendiciones para nosotros. Pero aquí viene la reflexión que quiero que tenga en cuenta, querida iglesia. ¿Qué tal si todos se elevan menos yo? Y por ejemplo, aún estando aquí en un culto público, ¿qué sentiría usted o qué sentiría yo al ver que el Señor viene por su iglesia, se lo lleva a ustedes en las nubes y yo me quedo mirando aquí? Aún desde el púlpito puede suceder. Lo convidamos. No, ya no hay nada que hacer. Es el final de los tiempos. El punto es, si todos se elevan menos yo, por ejemplo aquí en el culto, creo que me golpearía contra la pared diciendo o gimiendo, perdí, Señor, te perdí todo. Que alguien me ayude, por favor, que alguien me ayude, por favor, pero será demasiado tarde. Y otra pregunta, ¿y qué si no soy yo, sino que eres tú? Vas a pensar por un momento en que sacaste todas tus metas adelante, todos tus emprendimientos adelante, fuiste un hombre y una mujer de mucho éxito en muchas cosas terrenales, aún te congregabas en una iglesia y cantabas uno que otro himno y con eso pensabas que estabas satisfecho y cumpliéndole al Señor. Más bien te distrajiste con este mundo y con todas las cosas de este mundo. Y tal vez confías en que por venir a la iglesia cada 8 días a cantar o a escuchar uno que otro sermón, ya es suficiente. Y lo que la Biblia nos enseña es que no es así. Dice que tenemos que estar vigilantes, porque a nosotros no nos debería de sorprender como a la demás gente, que Cristo viene como ladrón en la noche. A nosotros no nos debería de coger de sorpresa, porque aunque fuera así, que venga como ladrón en la noche, nosotros lo leímos hoy en el Apocalipsis. ¿Qué dice la esposa a Cristo? Ven, Señor, pronto, ven.
anhelamos que Cristo venga. Luego cuando Él venga, si nos coja de sorpresa, no nos va a coger sorprendidos. Es distinto, sabemos que de sorpresa porque nadie sabe el día, pero no sorprendidos porque sabemos que Él va a venir así. Y la pregunta es, ¿estamos preparados? Y no estamos diciendo que no tengas proyectos, que no tengas uno que otro emprendimiento porque tienes que vivir en este mundo. El punto es, ¿dónde está tu corazón? ¿Cuál es tu ídolo? Y recordar que este mundo es temporal. Para unos será de muy corta edad, otros vivirán 60, otros 70, otros 80 años. En términos generales, ¿qué es eso comparado con la eternidad? Nada, mis hermanos, absolutamente nada, para desperdiciar toda nuestra energía en cosas corruptibles, temporales, y que no nos van a ayudar para llegar al reino de los cielos. Diferente es que le demos a Cristo el primer lugar en todo, y aún así en las cosas que son legítimas, que son lícitas, como es el trabajar, el estudiar, el tener una familia, el criar hijos, el buscar el sustento, que es lógico, es lícito, es válido, pero no que sea nuestro ídolo. Porque no por venir a la iglesia solamente a escuchar un sermón o cantar unos cuantos himnos, estamos seguros si en el resto de la semana tu intimidad con el Señor es nula, si no meditas en la palabra, si no lees la palabra, si no la obedeces, si no te deleitas en la presencia del Señor, si el Señor no es tu Dios, si no es tu Señor. Quiera Señor que todos estamos aquí en esta congregación seremos elevados a las nubes en su gracia y en su misericordia. Pero si no es así, es tiempo todavía de reflexionar, hermanos. En su misericordia el Señor es tan bondadoso con nosotros que aún en predicación de sermones como de este tipo deben de sacudir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras entrañas y decirnos a nosotros mismos: si el Señor viniera hoy por nosotros, ¿nos iríamos todos con Él a las nubes? ¿O algunos se quedarían o nos quedaríamos aquí viendo desde este lado lo que está ocurriendo? Verso 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y me impacta mucho que el versículo 11 del capítulo 5, que lo vamos a predicar la otra semana, si el Señor lo permite y no ha regresado por su iglesia, culmina con lo mismo: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hermanos, el descenso físico de Cristo y la futura resurrección de los creyentes debe ser una fuente de aliento para la iglesia, y los creyentes tenemos el mandamiento de alentarnos los unos a los otros con estas palabras y con estas promesas. Amén. Oremos. Amado Señor, siempre será para nosotros un gran desafío, y aún tenemos que expresarlo con temor y temblor, porque tu palabra dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Oh bendito Señor, yo te ruego y te suplico que ojalá todos los que estamos aquí y aún los hermanos que no pudieron venir el día de hoy experimentemos aún ese temor, que es un temor santo que proviene de ti. Porque si hay temor de Dios en nuestros corazones, estamos, Señor, alineados con tu palabra, porque ahí está el principio de la sabiduría. Pero también, Señor, animar a mis hermanos, que tú podrías venir, no sabemos ni el día ni la hora, pero lo que sí creemos en nuestro corazón es que has manifestado de otras formas que lo podrías hacer en el día del Señor, cuando toda tu iglesia te honre y te glorifique. De hecho, el apóstol Juan tuvo las visiones en Apocalipsis estando en el día del Señor. Y vemos que en el día del Señor se parte el pan, y que en el día del Señor se adora al Señor, y que en el día del Señor la iglesia canta, expone la palabra, y nos exponemos a los sermones y a la palabra predicada. Y te adoramos y te honramos con las ofrendas, te adoramos y te honramos con la comunión entre creyentes. Oh bendito Dios, no solamente que estemos atentos al día del Señor, sino que tú seas el Señor de todos nuestros días. Bendito Dios, ayúdanos en este propósito,
para poder tener la tranquilidad que el apóstol Pablo a través de esta carta le expresó a los verdaderos creyentes de Tesalónica, de la esperanza de los que durmieron y de los que estamos o estamos vivos o estaremos vivos si tú vinieras por tu iglesia el día de hoy. Y quieras tú, Señor, que no sea yo el que tenga que ver a esta congregación elevarse a las nubes y quedarme en tierra, y que no sea ninguno de mis hermanos que le suceda lo mismo. En Cristo Jesús te lo pedimos y te lo suplicamos, y sean para ti la honra y la gloria. Amén. Bien, mis amados hermanos, que la gracia, la misericordia, el favor de Dios repose sobre todos y cada uno de ustedes y de nosotros. Amén.